Hay tantas religiones y doctrinas en el mundo. ¿Cómo puedo saber cuál, si alguna de ellas es la verdadera? Unos me dicen, nosotros tenemos la verdad. Otros me dicen, no, nosotros somos la iglesia verdadera. Luego hay algunos que dicen, no es importante la doctrina que sigue, ni la iglesia, sino sencillamente que tenga a Cristo en su corazón. Y no falta alguno que diga, no podemos conocer la verdad. Para complicar aún más la situación, se predican muchos mensajes difíciles de entender. En varias ocasiones me he dado cuenta que muchos mensajeros religiosos no tienen respuesta sencilla para las preguntas más básicas, como por ejemplo, ¿qué debo hacer para ser salvo? En una ocasión hice esta pregunta a 2 señores que llegaron a mi puerta para predicarme su mensaje. Dieron una gran vuelta para no decirme nada en concreto. Fue entonces que les sugerí que aprendieran la respuesta a esta pregunta fundamental de la vida antes de andar molestando a la gente con sus teorías acerca del fin del mundo. ¿Qué importancia tiene el saber cuándo Cristo viene si no sé cómo prepararme para recibirlo? Parece que muchos mensajeros soberbios quieren mantener aturdida a la gente para que les honremos por su gran inteligencia y no dudemos nunca de lo que nos mandan hacer. Cuando hacemos preguntas, con frecuencia contestan con respuestas soberbias como, no es tan fácil que tú entiendas esto. O si no, presentan explicaciones con términos técnicos y palabrería teológica que muchas veces ni ellos mismos entienden. Toda esta confusión es trágica y no es necesaria, porque la verdad es que Dios quiere que entendamos su verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Dios que servimos puede comunicarse claramente con los hombres y siempre lo ha hecho. Ha hablado muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1:1, pero siempre ha hablado con claridad en cuanto a lo que el hombre debe hacer para ser salvo. No nos quiere mantener preguntándonos si estamos o no haciendo su voluntad. Deja en claro lo que espera del ser humano. Son los hombres los que han querido complicar el asunto de la religión. Por ejemplo, cuando Dios habló con Noé, y por medio de Noé con aquella generación perversa que fue destruida en el diluvio, no habló de tal manera que se confundieran. Dijo claramente que iba a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres, aunque les advirtió en algo que jamás habían visto, un diluvio mundial. Lo hizo de tal manera que todo mundo entendiera. No dejó que Noé decidiera la mejor forma de no morir en la destrucción que venía sobre el mundo en aquel tiempo. Le mandó construir el arca. No dio instrucciones confusas ni incompletas, sino que le dijo claramente a Noé qué clase de madera tenía que usar, las dimensiones exactas del arca, el método de construcción que tenía que usar, y hasta le dijo exactamente cuándo tenía que entrar en el arca. Dio instrucciones exactas, claras y entendibles. La gran mayoría de la gente no hizo caso a las instrucciones que Dios reveló, pero no fue por ser difíciles de entender. De la misma manera, clara, exacta y entendible, Dios siempre ha revelado a los hombres lo que tienen que hacer para recibir su bendición. Dios quiere comunicar el mensaje de salvación a todos nosotros también. Además, Dios ha demostrado a través de los siglos que Él puede comunicar su mensaje de salvación a los hombres. La verdad es que este mensaje de salvación es tan sencillo que todos nosotros lo podemos entender si cumplimos con un requisito. Un requisito. Este requisito clave se encuentra en Juan capítulo 7,
versículo 17. Son palabras que salen de la boca del Señor Jesucristo. Escuche, por favor, la voz de Cristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. ¿Captó la enseñanza? ¿Entendió el requisito para conocer la verdad? Lo vamos a leer de nuevo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién es aquel que reconocerá la doctrina legítima de Dios? Es el que quiera hacer la voluntad de Dios. No es aquella persona que sencillamente es curiosa, que solamente desea saber. Es aquella persona que tiene el firme propósito en su corazón de agradar a Dios. Es la persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Esta persona ama la verdad. Esta persona ama a Dios. Esta persona que quiere cumplir, hacer, obedecer la verdad de Dios, esta es la persona que conocerá la verdad. Creo que las personas que escuchan mi voz ahorita quieren agradar a Dios. Creo que merecen un mensaje sencillo, claro, entendible. Creo que al recibir este mensaje sencillo conforme a la verdad de Dios, van a hacer la voluntad de Dios y van a recibir la bendición de vida eterna. El mensaje sencillo de Cristo es que usted y yo somos pecadores, condenados a muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es un hecho innegable que nosotros todos hemos pecado, hemos violado la ley divina. Dios no nos quiere condenar. Él quiere compartir su gloria eterna con nosotros. Pero por causa del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Estamos condenados a muerte porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Pero gracias a Dios hay esperanza, porque la paga del pecado no es nuestra única alternativa. Romanos 6:23 sigue declarando que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza, pero la única esperanza que tenemos es el Hijo de Dios, quien en su muerte pagó por nuestros pecados. De modo que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. ¿Redención?, pregunta alguien. ¿Ya comenzó usted también con palabras que no se entienden? No es difícil, si dejamos que la Biblia misma nos explique. El texto dice en Efesios 1:7 que tenemos redención por su sangre. ¿Qué es esta redención? El texto explica el perdón de pecados. La redención, según la Biblia, es el perdón de pecados. Cuando Cristo derramó su sangre, Él logró que Dios perdonara nuestros pecados. Entendemos el ser perdonado, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos. Que Dios perdone nuestros pecados. El mensaje es que lo hace. Nos perdona por la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Entiende usted cómo es posible esto? Quizá no, ni su servidor tampoco. Pero no me toca entender cómo Dios hace lo que hace. Lo único que tengo que entender es lo que Dios me ofrece y lo que Dios requiere de mí. Lo que yo tengo que hacer. Lo que Dios hace, no lo tengo que entender, sino creer. Y creo lo que la Biblia dice, que en la sangre de Jesucristo mis pecados pueden ser perdonados. Sencillo, claro, entendible y qué hermoso. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. ¿Difícil de entender? No, Señor. Si no quiero morir en mis pecados,
Tengo que creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, Dios en la carne. ¿Tengo que entender cómo Dios se hizo carne? No, Señor, lo tengo que creer. No tengo que explicar cómo Dios hace lo que hace, sino creerlo. Lo que ha hecho está bien claro. Vino a morar entre nosotros para mostrarnos su poder y su amor. Murió para lograr el perdón de nuestros pecados en su sangre. Resucitó al tercer día en gloriosa victoria sobre la muerte y para darnos a nosotros la seguridad de ser resucitados también en el día final. ¿Cómo funciona esto de la resurrección? Lo ignoro. Lo que sí sé es que Él resucitó y que vive, y que en Él nosotros también podemos tener vida eterna. Este es el sencillo mensaje del Evangelio. Si no lo cree, va a morir en sus pecados. Sencillo, directo, inconfundible. Además, Cristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Cristo no presenta un mensaje confuso, o se arrepiente o perece. Dos opciones claras. Por su sacrificio nos ofrece la oportunidad de recibir el perdón de pecados y vivir. Pide que creamos en Él y que nos arrepintamos, si no, sufriremos las consecuencias. Lo dijo todo en Marcos 16:15-16, en lo que casi todo mundo conoce como la Gran Comisión, pero muy pocos predican y menos practican. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:15-16. ¿Cómo puede ser más claro? ¿Cómo puede ser más sencillo? Usted y yo nos vamos a condenar por ser pecadores que estamos destituidos de la gloria de Dios. El Hijo de Dios vino para ofrecernos el perdón de pecados en su sangre. Si creemos en Él, en su muerte y resurrección, si nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y si nos bautizamos en agua, seremos salvos. De otra manera seremos condenados. Tal vez no sea un mensaje agradable para muchos, pero no puede negar que sea un mensaje sencillo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo responderá usted?